A cada uno de ustedes por brindarnos su tiempo, a sabiendas de que esta actividad va a tener como fruto, ¿no?, mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. En ese sentido, vamos a dar ahora pase a nuestro especialista de la DRE, el maestro Milton Joe Alonso, quien es el responsable de esta actividad. Adelante, maestro Milton. En esta tarde a este evento, en la que vamos a socializar algunos lineamientos básicos, elementales, para la implementación de los planes de mejora en lo que concierne a la lectura y también a la resolución de problemas en el área de matemática. Todo ello en base a la directiva número 02-2023-DRE, en la que se ha diseñado las estrategias que debemos de implementar a través de los planes de mejora, con miras a obtener buenos resultados en lo que es la lectura y la resolución de problemas. En este caso estamos abocando en nuestra meta de atención es de inicial hasta quinto de secundaria. Y esto tiene una explicación. Los niños que están en inicial en el aula de 5 años, el próximo año van a estar en primer grado y al año siguiente van a estar en el segundo grado. Entonces, hay que trabajar ya desde la educación inicial, de tal manera que los aprendizajes sea de manera progresiva y sostenible. Porque no podemos esperar todavía el segundo año o el segundo grado para que podamos brindar todas las estrategias y empezar a trabajar con miras a obtener buenos resultados, sino hay que trabajar de manera sistemática. De igual manera, en los otros grados como tercero, quinto, sexto grado, también ellos tienen que trabajar porque pasados los años ellos también tienen que rendir una evaluación, tienen que participar de este proceso. Entonces, de tal manera que el trabajo es de toda la institución educativa, no solo es del segundo grado, cuarto grado y segundo de secundaria. No, este plan de mejora es para todos. Todos tenemos la oportunidad y todos podemos ser parte de la mejora de los aprendizajes. Ya, aquí tenemos nuestra diapositiva. Ya, diseñando el plan de mejora de los aprendizajes. Nuestro lema, Yachayninchita Huiñachinanchipa. Dos palabras en nuestro idioma nativo autóctono, que es el quechua, el runa shimi del chinchaisuyo, Yachayninchita Huiñachinanchipa. Esas dos palabras quiere decir para mejorar nuestros aprendizajes, ¿ya? Para mejorar nuestros aprendizajes o mejorando nuestros aprendizajes. Eso es lo que quiere decir esas dos palabras que está escrito en nuestro quechua. ¿Cuál es el objetivo de la directiva 02 sobre los planes de mejora? El objetivo general, mejorar los aprendizajes de la lectura y la resolución de los problemas en los estudiantes de la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. Entonces, nuestro objetivo es mejorar los aprendizajes en todos los grados, comenzando desde el aula de 5 años hasta el quinto de secundaria. Eso es nuestro objetivo grande, hacia la cual todos debemos de poner nuestro esfuerzo y seguir adelante. Nuestro objetivo específico. Aquí tenemos 4 objetivos específicos. El primero es promover la planificación, ejecución y evaluación de los planes de mejora. Segundo, identificar las buenas prácticas realizadas por los docentes en el ámbito regional. Primero debemos de elaborar, planificar y llevar a cabo planes de mejora. Y a la consecuencia o al final de la ejecución de los planes de mejora, vamos a identificar buenas prácticas. Entonces, al finalizar el año, vamos a tener buenas prácticas. Las buenas prácticas no van a nacer de las buenas ideas que podamos tener, sino tiene que ser el resultado, el fruto
de unos planes que vamos a aplicar en nuestras aulas y de los logros que podamos alcanzar, sean comunicación en lectura o en matemática. Tercero, reconocer a los y las docentes quienes alcanzan el nivel satisfactorio en más del 50% de estudiantes. Eso es nuestro reto para cada uno de nosotros, para cada uno de los docentes, para cada aula. El reto, la meta es que en el aula, por ejemplo, del primer grado o de cualquier grado, ¿no? Si tiene 30 niños, más del 50% de los niños tienen que ubicarse en el nivel satisfactorio. Entonces, allí podemos decir que esa estrategia, ese plan de mejora que se aplicó en ese aula, se convierte en buenas prácticas. Cuarto, promover y difundir las buenas prácticas docentes como estrategia para la lectura y resolución de problemas a nivel regional. Entonces, estos 4 objetivos va a guiar, va a dirigir nuestro trabajo en lo que es la implementación de los planes de mejora a nivel regional. ¿Qué es un plan de mejora entonces? Siempre en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, laboral, etcétera, en cualquier ámbito siempre tenemos planes. Y estos planes siempre tienen que ser lo mejor. Siempre innovamos, siempre cambiamos, siempre buscamos otra manera de enfrentar cualquier situación adversa que podamos encontrar en nuestro quehacer diario. De igual manera, el quehacer pedagógico no es un asunto privado, sino es de público conocimiento que la región Huánuco, en cuanto a los aprendizajes, estamos ubicados entre los 7 u 8 regiones que tienen menor aprendizaje. Eso quiere decir que estamos entre el 17, 18 o 20º puesto a nivel nacional. Entonces, frente a ello, tenemos acá la idea, se ha elaborado una directiva para que podamos formular planes de mejora. Ahora, no podemos decir los planes de mejoras lo tienen que hacer solo los docentes o las instituciones que tienen bajos resultados. No, en este caso todos. Entonces, ¿qué es un plan de mejora? El plan de mejora es aquel que nos permite identificar y organizar posibles respuestas de cambio a debilidades encontradas en la práctica pedagógica. Entonces, aquí tenemos otro término que es la práctica pedagógica. Entonces, el plan de mejora nos permite identificar y organizar posibles respuestas a las debilidades que encontramos en nuestra aula. Pero aquí nos dice en relación a la práctica pedagógica. En relación a la práctica pedagógica. ¿Y quién realiza la práctica pedagógica? Es el docente. Entonces, es la ejecución del quehacer del docente. Entonces, ya vamos manejando un término allí, la práctica pedagógica. ¿Qué más es un plan de mejora? Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes y contar con las fortalezas de los estudiantes. Y aquí nos dice que es fundamental enfocarse en los aprendizajes. En este caso estamos enfocándonos en 2 aprendizajes, en lo que es la lectura y la resolución de problemas. 2 aprendizajes que debemos de trabajar a lo largo y ancho de la región Huánuco, en las 11 provincias. Entonces, allí tenemos ya nuestra meta, nuestro objetivo, y ya está claro, la lectura y la resolución de problemas en matemáticas. ¿Qué más nos permite el plan de mejora? Identificar y priorizar los problemas y escoger aquellos que podamos solucionar. En este caso, la lectura y la resolución de problemas son son temáticas que podemos atacar desde el aula, desde el trabajo cotidiano que realizamos a día y a través de la planificación y ejecución curricular podemos
solucionar estos problemas. Digamos, en muchos casos, el aprendizaje o el éxito de nuestros estudiantes va a depender de los maestros. Hay un dicho que dice, de tal palo, tal astilla, de tal maestro, tal estudiante. Entonces, los estudiantes, los niños, es el reflejo de nosotros los maestros. Además, el plan de mejora va a permitir priorizar acciones de cambio con mayor incidencia y posibilidad de ejecución. Entonces, el plan de trabajo, el plan de mejora que vamos a elaborar, tiene que priorizar acciones de cambio en lo que es lectura y matemática. Todos los años enseñamos matemática y enseñamos el área de comunicación, y allí cada uno con sus competencias. Si año tras año estamos enseñando, estamos trabajando, estamos ejecutando acciones, pero no están mejorando nuestros estudiantes, no están logrando logros significativos, entonces algo está fallando. Entonces, por ello, tenemos que priorizar acciones. Alguien decía, no enseñes lo que te enseñaron y no enseñes cómo te enseñaron. Entonces, allí hay dos términos que podamos manejar y renovar en nuestro esquema mental. Muchos de nosotros hemos aprendido a leer de una manera y ahora que somos docentes, a veces estamos aplicando esa forma en la que nosotros hemos aprendido a leer. Y si nosotros hacemos una mirada retrospectiva, ¿en qué año hemos aprendido a leer? Por ejemplo, yo aprendí a leer en el año 1977, en el siglo pasado, en el milenio pasado. Entonces, no es concebible que hoy en día tengo que enseñar a mis niños de esa forma en la que yo aprendí a leer. Entonces, por eso se hace urgente la elaboración o el planteamiento de planes de mejora. Un plan de mejora debe tener algunos componentes. Entre ellos tenemos la caracterización del contexto. La caracterización del contexto es el primer paso para que nosotros podamos elaborar nuestro plan de mejora. Cuando hablamos de caracterización del contexto, estamos hablando del contexto inmediato del estudiante, que puede ser el aula, la institución educativa, o que puede ser también la comunidad en la que el estudiante convive, interactúa con sus seres queridos, amigos, familiares, etc. Y el otro contexto se refiere a los intervinientes en el proceso de aprendizaje. ¿Quiénes son los intervinientes? El estudiante, padres de familia y docentes y directores. Entonces, eso también forma el contexto de los estudiantes, el contexto para el aprendizaje. Determinación y formulación del problema. Una vez que conocemos nuestro contexto, hay que determinar y formular el problema. Luego la justificación. Y la justificación pues responde a dos preguntas. El por qué, la causa y el para qué. ¿Cuál va a ser la consecuencia o cuál va a ser el efecto que vamos a alcanzar? Los objetivos, el marco teórico referencial. Muchos planes de mejora no consideran este componente de marco teórico referencial. En este caso se ha incorporado el marco teórico referencial. Es el sustento teórico para nuestra propuesta de mejora. Si estoy trabajando en lectura, entonces debo manejar teorías sobre la lectura. Y si voy a trabajar en el área matemática, tengo que basarme en teorías sobre la resolución de problemas. Luego tenemos otro componente, la tabla de progresión de los aprendizajes. Como su mismo nombre dice tabla y dice progresión, entonces debo elaborar una tabla en la que me permita trabajar de manera secuencial, progresiva, tanto en comunicación como en matemática. De tal manera que los aprendizajes que van a recibir nuestros estudiantes sean secuenciales, ordenados y sistemáticos.
De igual manera, se debe elaborar un cronograma para la ejecución de nuestro plan de mejora. Matriz de mejora. Horario de implementación. Compromiso de los actores y finalmente el monitoreo y evaluación. Vamos a explicar cada uno de ellos, pero antes, ¿cómo planificar el cambio? El cambio no va a suceder por arte de magia, sino que debemos de planificar. Y esta planificación pues va a estar encerrada en estas 3 palabras. Ya, les decía que el cambio debe enmarcarse en estas 3 palabras. Estas 3 palabras es muy conocido por cada uno de nosotros y muchos de nosotros la usamos en nuestra vida cotidiana. La eficacia, la eficiencia y la efectividad. Nuestro plan de mejora debe ser eficaz. Y eficaz pues significa, en pocas palabras, lograr la meta o llegar a la meta y lograr los objetivos. La eficacia y la relación entre los recursos que utilizamos para llegar a la meta. Muchos decimos que no tengo recursos, no tengo la logística para realizar el cambio, pero no podemos quedarnos de brazo cruzado. Entonces, con lo que tenemos, con los recursos que contamos, podemos impulsar el cambio. Y finalmente tenemos la efectividad. La efectividad es el efecto deseado que podamos alcanzar nosotros entre la combinación o haciendo uso de la eficacia y de la eficiencia. Y ahora sí, paso 1. Pasos para la construcción del plan de mejora. Paso 1. Creo que este es el paso más sencillo que podamos realizar, ¿no? Los datos informativos, ¿ya? Los datos informativos. En el numeral 3 dice actores involucrados. Beneficiarios directos. ¿Quiénes son los beneficiarios directos de la implementación de nuestro plan de mejora? Nuestros estudiantes, ¿ya? Esos son los directos. Los beneficiarios indirectos, padres de familia, el director, el cuerpo directivo, los docentes, los estudiantes de otros grados. Ellos son los beneficiarios indirectos. Caracterización del contexto, el segundo paso. Aquí tenemos 2 trabajos de diagnóstico o muestrales, digamos así, nuestro punto de partida. Aquí tenemos de color amarillo la evaluación muestral regional aplicada del año 2022 en el ámbito de la región Huánuco, cuyos resultados son los siguientes. En lectura, segundo grado, el 4.32% de estudiantes comprenden lo que leen. En el cuarto grado de primaria, 2.38% de estudiantes comprenden lo que leen. Y en secundaria, segundo grado, 2.98% de estudiantes comprenden lo que leen. Eso implica, de 100 estudiantes, 2 estudiantes son los que comprenden lo que leen. 98 o 97 estudiantes, pues, están en proceso o están en inicio, en matemática. En el segundo grado de primaria, 3.26% de estudiantes logran resolver problemas matemáticos. En el cuarto de primaria, 0.34% de estudiantes. ¿Qué implica eso? Ni un estudiante logra responder problemas matemáticos en el cuarto grado de primaria. En el segundo grado de secundaria, 0.14% de estudiantes. Eso quiere decir, ni un estudiante logra responder problemas matemáticos en el segundo grado de secundaria. Eso es según la evaluación muestral regional aplicada el año pasado en el mes de entre octubre o noviembre, ¿no?
La evaluación muestral del Ministerio de Educación, tenemos aquí de color negrita, en la columna del medio. En lectura, estos son los resultados publicados por el Ministerio de Educación. En el segundo grado de primaria, el 27,2% de estudiantes logran comprender lo que leen, los textos que leen. En el cuarto grado de primaria, el 20,5% de estudiantes logran entender los textos que leen. En el segundo grado de secundaria, el 9,9% de estudiantes comprenden lo que leen. En matemática, en el segundo grado de primaria, el 10,7% de estudiantes logran resolver problemas matemáticos. En el cuarto grado de primaria, el 18,3% de estudiantes logran resolver problemas matemáticos. Y en el segundo grado de secundaria, el 6,7% de estudiantes logran responder problemas matemáticos. Y en ciencia y tecnología, el 6,2% de estudiantes logran responder problemas o resuelven problemas de ciencia y tecnología o relacionados con el medio ambiente y la ciencia y la tecnología. Eso es nuestro punto de partida. Estos datos son las que tenemos validados de manera en el ámbito regional como también en el ámbito nacional. Pero aquí hay una diferencia un poco marcada, ¿no? Por ejemplo, en el primer grado, según la evaluación muestral regional, en el segundo grado de primaria 4,32, pero en la evaluación del ministerio es el 27,2%. Hay un promedio más o menos de 23% de diferencia. Podría tener su explicación, pero esos son los datos que ellos están manejando, ¿no? Si comparamos el histórico de los resultados de la región Huánuco, es como si se hubiera mantenido, inclusive hay un pequeño o ligero crecimiento. ¿Y cómo explicamos si 2 años nuestros estudiantes estuvieron en su casa, estuvieron en su domicilio, muchos no asistieron a clase, muchos no ingresaron a las clases virtuales? ¿Y cómo es que tienen resultados más o menos de 27% de estudiantes? Entonces, hace dudar este resultado que ha publicado el ministerio, ¿no? Entonces, o hay otra explicación, ¿no? Con los maestros, los estudiantes no aprenden, pero con sus padres, los estudiantes logran aprendizajes. Entonces, podemos hacer muchas conjeturas, pero lo dejamos allí, esas dudas, esas preguntas que nos podamos formular, ¿no? Pero estos dos resultados es nuestro punto de partida para la implementación de los diversos planes de mejora. Y pensando en esta línea base, pues vamos a hacer la descripción del contexto. Y cuando decimos descripción del contexto, pues vamos a hablar del contexto inmediato en la que se encuentran nuestros estudiantes. El contexto del estudiante puede ser su comunidad, su calle, su barrio, su caserío o el lugar donde está ubicada la institución educativa. Ese es su contexto. ¿Cuál es en relación a la problemática? En relación a lo que es lectura y resolución de problemas en matemática. Y la otra descripción es a los beneficiarios. Describir a los beneficiarios, comenzando desde el director. El director estudia, no estudia, sigue preparándose, tiene una maestría, un doctorado, organiza capacitaciones, eventos académicos para los maestros, etcétera, ¿no? Porque hay que conocer. De igual manera los profesores. Hace rato les decía, de tal palo, tal astilla, de tal director, tal profesor, de tal profesor, tal estudiante. Entonces, es necesario conocer a los beneficiarios, nuestros estudiantes. Tiene papá, mamá, con quienes vive, con abuelos, con tíos, con vecinos. Generalmente aquí en la ciudad de Huánuco, en las escuelas de la periferia, muchos estudiantes viven con vecinos, con abuelas,
solo con hermanos, porque los padres, en busca de mejores aprendizajes, los han traído aquí a la ciudad, mientras ellos se dedican a las actividades agrícolas, a las actividades pecuarias, a las actividades ganaderas, etc. Entonces, ello va a formar, es la descripción de nuestro contexto. Tercero, determinación y formulación del problema. En este caso, nuestro problema no está mirado al estudiante. Ya, aquí en la parte superior dice categorización de la práctica pedagógica actual. ¿Y la práctica pedagógica de quién es? ¿Es del estudiante o del maestro? En este caso del maestro. Entonces ahora nosotros vamos a mirar al maestro. Yo, profesor de segundo grado, voy a mirar mi práctica pedagógica. Yo mismo voy a hacer un análisis centrado en qué? Identificando patrones recurrentes. Nuestro quehacer pedagógico cotidiano en el aula se rige a patrones recurrentes. Y estos patrones recurrentes vienen a ser los modelos, estilos, creencias, interacción docente-estudiante y otros. Cuando hablamos de modelos, nosotros tenemos nuestra propia forma de trabajar, nuestros estilos. Cuando hablamos de creencias, no se refiere a las creencias religiosas o de credo que podamos tener aquí, sino se refiere a todo aquello que hacemos creyendo que con eso nuestros estudiantes están aprendiendo. Por ejemplo, revisión del aseo personal todas las mañanas, revisión de cuadernos antes de iniciar las clases, la oración de la mañana, el pasar lista y muchas actividades más que realizamos religiosamente todos los días. A eso llamamos creencias. ¿Cuál es nuestra interacción de nosotros docentes con nuestros estudiantes? ¿Es horizontal, vertical, amical? ¿Cuál es la relación? ¿Qué más debemos trabajar allí? Y todo esto debemos de nosotros sistematizar a través de categorías y subcategorías. Por ejemplo, las categorías tenemos pues el clima del aula. Tenemos en el clima del aula podemos tener las subcategorías, por ejemplo, las normas de convivencia, los acuerdos de aula, etc. Y toda esta categorización de la práctica pedagógica se va a dar a través de la deconstrucción. ¿Ya? La deconstrucción es un término que se utiliza para que nosotros podamos deconstruir. En otras palabras, si hemos construido, ahora vamos a deconstruir, vamos a derribar, vamos a destruir o vamos a sacar todos los ladrillos para que podamos volver a reconstruir. Entonces, ¿qué es la deconstrucción? La deconstrucción es, dice, un proceso que nos permite realizar la crítica a la propia práctica del docente. Nosotros mismos vamos a hacer una crítica a nuestra práctica. Fácil es mirar la práctica del otro docente. Fácil es mirar los errores o dificultades que tienen nuestros estudiantes. Pero mirar nuestra práctica de nosotros, ¿quién mira nuestra práctica? Entonces, por ello, entramos a un proceso de deconstrucción. Una reflexión del quehacer pedagógico. ¿Ya? Una reflexión sobre el quehacer pedagógico. Porque el quehacer pedagógico está basada en teorías que nosotros manejamos. ¿Y cuáles serán esas teorías? Muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son las teorías, pero toda nuestra práctica pedagógica está centrado
en teorías. Nuestro actuar, nuestra forma de enseñar, de evaluar, de retroalimentar, etcétera, obedece a ciertas teorías. En la fase de la deconstrucción vamos a identificar fortalezas y debilidades. Todos nosotros como docentes tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Y muchas veces estas debilidades están presentes allí y no nos damos cuenta que son debilidades. Y tenemos muchas fortalezas que no nos damos cuenta que son fortalezas y que están dormidas allí y que no las ejercitamos para lograr mejores resultados. Así como las teorías implícitas. Hace rato les decía, no enseñes como te enseñaron y no enseñes lo que te enseñaron. ¿Ya? Entonces ya no debemos de enseñar, no debemos de manejar las teorías, las metodologías o estrategias con las cuales nos enseñaron a nosotros. Los tiempos han cambiado y hay estudios que dicen el conocimiento tiene fecha de vencimiento. Entonces yo no puedo estar manejando una estrategia del año 1977 para enseñar en el año 2023. Son 50 años aproximadamente. Entonces hoy en día debemos de hacer una autorreflexión para descubrir nuestras fortalezas y debilidades. Nuestra práctica pedagógica tiene ideas. ¿Qué son ideas? Son teorías en la que se basa, en la que se sostiene nuestra práctica pedagógica, nuestro quehacer pedagógico. Luego tenemos herramientas. ¿Y qué son las herramientas? Son los métodos y técnicas que utiliza el docente. Luego tenemos los ritos o creencias. ¿Qué son los ritos o creencias? Costumbres, rutinas, exigencias, hábitos, y todo esto son susceptibles de mejorar. Entonces, todo esto encierra nuestra práctica pedagógica. Y muchas veces, el mayor porcentaje de nuestro tiempo o de las clases, del tiempo que dedicamos a las clases, están centrados en los ritos, costumbres, hábitos, exigencias. A ver, niño, su cuaderno, revisamos. Aquí le falta la tilde, falta aquí una letra, este es con S, este con Z. Está mal escrito, más grande, más chico, más pequeño. Esto es, etcétera, ¿no? Y pasamos allí, esos son ritos, rutinas, costumbres. Llamar la lista, revisar los aseos, revisar los cuadernos, etcétera, ¿no? El proceso de deconstrucción va a permitir, pues, como les dije, el conocimiento de las fortalezas y debilidades. La deconstrucción de la práctica pedagógica debe conllevar al planteamiento de alternativas, ¿ya? Cuando nosotros realizamos la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica, nos debe dar lugar al planteamiento de alternativas efectivas para que luego nosotros, de haberla ejecutado, entremos a un proceso de reconstrucción, ¿ya? A un proceso de reconstrucción de nuestra práctica pedagógica para lograr propósitos educativos. Si nosotros tenemos alternativas que permiten la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica, entonces estaríamos hablando de que ya se está procesando o estamos en un proceso de transformación de los aprendizajes hacia logros significativos. El proceso de deconstrucción de la práctica exige la categorización o clasificación de las categorías, valga la redundancia, que están enmarcadas en nuestra práctica pedagógica. La deconstrucción constituye una indagación crítica sobre la práctica educativa.
El maestro debe comprender y reflexionar sobre su acción durante su labor docente para promover la enseñanza de manera totalmente diferente. Entonces, tomemos estas dos palabras que dice totalmente diferente. Nosotros venimos ya ejerciendo la docencia, algunos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, algunos 30, otros más de 30. Entonces, lo que pretendemos implementar con los planes de mejora es una enseñanza de manera totalmente diferente, algo novedoso, un plan de mejora, porque con lo que estamos trabajando, con la forma que estamos enseñando, pues no estamos logrando resultados esperados, significativos. Entonces, pues urge la necesidad de implementar planes de mejora para que nosotros podamos enseñar de manera totalmente diferente. Entonces, más o menos, eso es el proceso de deconstrucción de nuestra práctica pedagógica. Y esta deconstrucción de la práctica pedagógica se realiza a través del análisis. Y este análisis, pues, está enmarcado en el conocimiento de la fortaleza, debilidades, vacíos, creencias, las teorías implícitas, etcétera, ¿no? Finalmente llegamos a la formulación del problema de investigación o al problema que necesita subsanar, superar o mejorar. Entonces aquí tenemos ya el problema casi planteado, casi digamos así para todos. ¿Qué estrategias puedo aplicar con mis estudiantes para desarrollar la lectura? O puede ser, ¿qué estrategias puedo aplicar con mis estudiantes para desarrollar la resolución de problemas? Eso si voy por el lado de las estrategias. Y si voy por el lado de los materiales, debe decir así. ¿Qué materiales puedo aplicar con mis estudiantes para desarrollar la lectura? ¿Qué materiales puedo utilizar con mis estudiantes para desarrollar la resolución de problemas matemáticos? ¿Ve? Entonces, allí va a depender si voy por la rama de las estrategias o voy por la rama de los recursos o materiales. Entonces, eso más o menos es ya el problema formulado, ¿no? La justificación. La justificación debe responder a dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué? El por qué es el problema, es la causa. Y el para qué, ¿qué pretendo pues alcanzar con este plan de mejora? Entonces, eso conforma lo que es la justificación. 5. Objetivos. Aquí ya tenemos un objetivo casi formulado. Completar con algunas palabras. Con esto ya podemos quedar para nuestro plan de mejora. Elevar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 32748 de Yanquipampa, por ejemplo, ¿no? En las áreas, bueno, en este caso debe ser una sola área, ¿no? Porque cada área va a tener su propio marco teórico. Entonces, tiene que haber dos planes, uno para comunicación, uno para matemática. Entonces, si es para el área de comunicación, dirá, pues en el área de comunicación, específicamente en lo que es la lectura de textos. Y si es para matemática, dirá en el área de matemática, específicamente en la resolución de problemas matemáticos, utilizando estrategias innovadoras, o puede decir también utilizando materiales del contexto, materiales didácticos, o puede ser utilizando ya un material específico, utilizando la IUPANA para contribuir en la formación integral del estudiante, ¿ve? Entonces, de esas dos formas podemos plantear nuestro objetivo general. El 5.2, objetivo específico. Tenemos 7 objetivos específicos. Establecer estrategias para mejorar la enseñanza y logren aprendizajes los estudiantes. O sea, que hay dos cosas en este primer objetivo. Dice para mejorar la enseñanza. ¿Ve? Para mejorar mi enseñanza. ¿Ve? Entonces estoy pensando en el maestro, en mí, en yo, como dicen los niños, ¿no?
En mí estoy pensando, en mi práctica pedagógica. Por eso se habla para mejorar la enseñanza. Si yo mejoro la enseñanza, si yo mejoro mi práctica pedagógica, los estudiantes van a lograr aprendizajes satisfactorios. Segundo, establecer compromisos de los diferentes actores. Para que nosotros podamos lograr nuestra meta a través de los planes de mejora, es necesario establecer compromisos. El docente, los estudiantes, los padres de familia y el cuerpo directivo debe establecer compromisos de tal manera que todos podamos atacar la debilidad o la problemática que viene aquejando a la educación regional. Involucrar a los padres de familia en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para involucrar a los padres no necesariamente tiene que ser un padre letrado. El padre que se involucra en el aprendizaje de sus estudiantes lo puede hacer también sin saber leer y escribir. Y para ello pues hay que formar una alianza, hay que trabajar de manera coordinada con los padres de familia. Yo tuve un padre de familia, un apoderado, ¿no? La abuelita de uno de mis niños. Y después que la abuelita pues lo servía su almuerzo y terminaba de almorzar, la abuelita pedía los cuadernos al niño. Y si el cuaderno estaba a media hoja, a media plana, la abuelita decía, hijo, acá termina de hacer tu tarea. La abuelita no sabía leer, pero para la abuelita solo necesitaba saber si la plana o la hoja o la carilla del cuaderno está incompleto. Eso, la abuela hacía inferencias que faltaba terminar la tarea. Cuando nosotros, por ejemplo, o los padres salen a la ciudad, van a la tienda, hay muchos textos letrados, hay espacios letrados, y eso también se debe usar como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, por ello es necesario que los padres se involucren en este proceso. Cuarto, implementar acá van a poner la estrategia o el material, etcétera, como estrategia para mejorar la lectura. Implementar el camino a la lectura, por ejemplo, ¿ya? El camino a la lectura como estrategia para mejorar la lectura. Implementar el museo de la lectura como estrategia para mejorar la lectura. Quinto, programar actividades que permitan mejorar la práctica docente. Es necesario programar actividades que permitan mejorar mi práctica docente. Sexto, impulsar actividades que favorezcan el proceso de aprendizaje de la lectura o de la resolución de aprendizaje o de problemas. Y finalmente tenemos planear actividades que involucren el desarrollo de habilidades comunicativas o habilidades matemáticas, sea para la lectura o la resolución de problemas. Esos serían los objetivos específicos. Aquí tenemos el marco teórico referencial. En este numeral, el marco teórico referencial, yo debo citar los textos confiables, los textos que sustentan mi práctica pedagógica o la propuesta de mi plan de mejora. Si yo quiero trabajar la lectura, mejorar la lectura en mis estudiantes, entonces pues tengo que mínimamente revisar a Isabel Solé. ¿Qué dice Isabel Solé? ¿Qué estrategias plantean? ¿Cuáles son las estrategias del durante, antes y después de la lectura? ¿Qué otras estrategias más plantea Isabel Solé? Estoy mencionando uno. Pueden revisar a otros autores. Entonces, lo que nosotros vamos a implementar, los planes de mejora, deben tener un sustento teórico para que nuestra práctica, nuestra propuesta, no caiga, como dicen, a saco roto, sino debe tener un sustento basado en una teoría. Ya, el marco teórico no va a ser para 3, 4, 5 páginas. Con una carilla y media de 2 páginas, yo creo que es suficiente con lo básico, lo esencial, todo aquello que me va a servir en la práctica de manera específica. Entonces, eso va a englobar lo que es el marco
teórico. Tenemos en el numeral 7 la tabla de progresión de aprendizajes. Tabla de progresión de los aprendizajes. En este caso, tenemos aquí un esquema planteado desde la Dirección Regional de Educación como una propuesta para que nuestros aprendizajes no se den de manera desordenada. Aquí tenemos el periodo, abril, mayo, junio, hasta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Habilidad cognitiva, entre paréntesis dicen desempeño. Entonces allí debo consignar el desempeño que corresponde. Por ejemplo, si estamos en lectura, entonces el desempeño de lectura y dependiendo en qué grado, para qué grado estoy haciendo mi plan de mejora. Entonces allí voy a consignar el desempeño del grado y de la competencia que estoy trabajando. Las teorías de soporte de los conceptos elementales. Entonces, ¿qué teoría sustenta mi trabajo, mi propuesta o la estrategia que yo quiero aplicar? Entonces, allí voy a poner, no van a hacer toda una descripción, solo van a mencionar cuál es la teoría y su autor, ¿ya? La teoría y su autor. En la penúltima columna dice conocimientos referido a temas y subtemas. Por ejemplo, si estamos en lectura, vamos a hablar básicamente de los textos, tipos de textos, género, formato. Y los textos debo trabajar de manera secuencial, de lo más sencillo a lo más complejo. Muchas veces trabajamos y damos mayor énfasis a los textos descriptivos y narrativos, pero no son los únicos. Y cuando viene la evaluación censal, vienen también otros formatos. Tenemos, por ejemplo, afiches, citación, textos instructivos, textos argumentativos, etc. Y finalmente tenemos estrategia de procedimiento. Y esta estrategia de procedimiento, la estrategia de procedimiento va a permitir lograr la habilidad que está en mi desempeño. Por ejemplo, dice explica. Si la habilidad del desempeño dice explica, entonces aquí voy a hacer una estrategia de procedimiento. ¿Cómo debo trabajar con mis estudiantes para que el estudiante logre explicar qué debo hacer? A eso se llama estrategias de procedimiento, para lograr la habilidad que se debe hacer evidente en el estudiante. 8, cronograma. Creo este cronograma ya queda allí establecido para todos. Si hubiera algunas modificaciones, lo podemos realizar. Y creo que es un cronograma básico, elemental para todos. Lo que quiero resaltar es en el numeral 4, el plan de mejora que nosotros vamos a elaborar debe concretizarse en el trabajo en aula, insertando en la planificación de experiencias y sesiones de aprendizaje. Allí debe de llegar el plan de mejora. No es un documento que va a quedar en el estante, va a quedar en el archivador o va a quedar en la dirección, no. El plan de mejora debe implementarse a través de las experiencias o unidades de aprendizaje, a través de sesiones de aprendizaje. Y esto se va a trabajar tanto la planificación como la ejecución de esta manera. Entonces, de esa forma, nuestro plan de mejora se va a concretizar y podamos lograr resultados que deseamos. Matriz del plan de mejora. Es una matriz en la que vamos a consignar el objetivo general, los objetivos específicos, y cada objetivo específico va a tener su estrategia, sus actividades, su meta, fuente de verificación y los meses en la que vamos a ejecutar. Luego tenemos un horario para la implementación, ¿ya? Un horario de implementación.
qué días voy a trabajar, o si lo voy a trabajar todos los lunes, si lo voy a trabajar las primeras horas, o si voy a trabajar primer bloque, segundo bloque, etcétera, ¿no? O sea, hay que hacer un horario para la implementación del plan de mejora. El numeral 11 tenemos los compromisos como docente. En este caso están los compromisos como docente. A este compromiso estamos trayendo nuestros objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos estamos convirtiendo en compromisos que debemos de asumir para lograr la meta que estamos estableciendo. Finalmente tenemos el monitoreo y evaluación. El monitoreo y evaluación. En este caso, pues, el director de la institución educativa es el responsable que debe rendir cuentas porque es el titular de la institución educativa. El éxito de la institución educativa va a depender del liderazgo del director. Entonces, para ello, él tiene que hacer el monitoreo durante la planificación, implementación, ejecución y evaluación. ¿Ya? De esta manera, el director va a estar siempre cercano y pendiente del trabajo que viene realizando el docente y brindar acompañamiento permanente para el logro de la meta, de la propuesta y de lo diseñado en el plan de mejora. Buenas tardes, señor ponente. Muy buenas tardes, maestras directoras. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Enseguida, para hacer una consulta sobre el plan de mejora. En cuanto al plan de mejora, nosotros los directores, juntamente con los directores, vamos a realizar el plan de mejora de comunicación y el plan de mejora de matemática, muy aparte ambos. ¿Es cierto? Vamos a implementar planes de mejora para la lectura y otro plan para resolución de problemas matemáticos. Va a haber dos planes. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la institución educativa Herminio Valdizano Huánuco. Ellos tienen 42 secciones. Entonces, en esa escuela va a haber 42 planes para lectura y 42 planes para resolución de problemas. Son 84 planes que debe haber en esa institución educativa. Porque cada plan, por su marco teórico, es lo que se va a hacer diferentes. Porque el de comunicación tiene otros autores y el de matemática tiene otros autores. Sus propios, su marco teórico tiene en cada una de las áreas. Sí, gracias. Bueno, la interrogante es la siguiente. Sí, me quiero aunar a lo que acaba de mencionar mi colega, en donde ha sido muy didáctica, digamos, lo que nos ha podido explicar el especialista sobre el plan de mejora, lo he entendido bien, pero he querido intervenir acerca de una interrogante que tengo. La Dirección Regional de Educación, Huánuco, ha planteado un proyecto de innovación regional que se denomina Promoviendo Oportunidades para la Iniciación a la Lectoescritura desde la primera infancia en la región Huánuco. Yo soy docente de educación inicial y la mirada pues son a mis estudiantes de 3, 4 y 5 años de edad. ¿De qué manera vamos a hacer también la integración con este proyecto de innovación regional? ¿También va a ser la mirada a través del plan de mejora o es una propuesta o un proyecto distinto al plan de mejora? Quisiera que por favor me aclare, porque si bien es cierto, lo que tenemos que dar énfasis es al área matemáticas y comunicación. En el área de comunicación está inmersa lo que es el plan lector. Eso sería mi interrogante y desde ya agradecida por la respuesta al especialista. Muchas gracias. El plan de mejora es transversal a todas las otras estrategias. En el plan lector que trabajamos, lecturas, entonces, ahora voy a poner específicamente una estrategia con mayor énfasis. Yo puedo trabajar el plan lector a través de este plan de mejora. Pero el plan lector no se evalúa, ¿no? Sino que se trata de generar hábitos de lectura. Sino que el plan de mejora se va a desarrollar a través de las sesiones de aprendizaje. Lo que queremos es que el estudiante logre aprendizajes.
cambio, el plan lector, su fin primordial es crear hábitos de lectura. Entonces, el plan lector no se complementan, digamos así, se va a complementar con el plan de mejora. Por ejemplo, los que trabajan en el refuerzo escolar, allí se va a complementar. Un director me decía de la provincia de Lauricocha, me decía, profesor, el refuerzo escolar voy a trabajar a través del plan de mejora. ¿Ve? Entonces, se complementan. No son casos aislados, sino se complementan. Ahora, trabajando, por ejemplo, desde educación inicial, 5 años, ¿no? ¿Por qué 5 años? Porque el otro año va a estar en el primer grado. En el primer grado. Y este plan de mejora, desde la DRE vamos a evaluar en el mes de julio una evaluación de proceso y en el mes de noviembre vamos a realizar una evaluación de salida. Y para ello vamos a aplicar una prueba estandarizada desde la DRE. Entonces, cada docente tiene que elaborar su plan de mejora o es a nivel institucional. Cada docente, maestro, cada docente tiene su fortaleza y tiene su debilidad. Entonces, lo que quiero mejorar es mi práctica de mi forma de enseñar. Entonces, yo tengo que formular mi plan de mejora. Buenas tardes. Sí, maestro, buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta con respecto al nivel secundaria. ¿El plan de mejora lo deben de plantear los docentes en todas las áreas o específicamente en matemática y comunicación nada más? Ya. Bueno, la que se va a evaluar desde la DRE es el área comunicación Personal. y matemática, ¿no? Pero el Ministerio evalúa también ciencia y tecnología, no sé qué otras áreas más se va a evaluar este año. Pero como institución, como un plan de mejora institucional, se puede disponer que todas las áreas, todos los profesores, elaboren su plan de mejora. Incluyendo educación. Claro, la educación física, pues el área de educación física es transversal, porque ahora inclusive el área de educación física está presente en todas las áreas, porque 10 minutos de ejercicio físico hay que realizar todos los días. Obligatorio, no sé si cuántos docentes estarán realizando los 10 minutos, ¿no? Entonces, hay que mejorar nuestra práctica. Si nosotros hemos enseñado de una forma el año pasado, los años anteriores, ahora pues hay que innovar. Hay que innovar ahora. Hay que modificar nuestra práctica pedagógica. Y para finalizar mi pregunta de especialista, en cuanto a cómo se llama el nivel primaria, ellos también deben de, cómo se llama, hacer su plan de mejora en todas las áreas o solamente en comunicación y en matemática. Ya, en educación primaria, en este caso comunicación y matemática, ¿no? Básicamente, y esas dos áreas son transversales. Es que como maneja el mismo profesor todas las áreas, ahí no hay problema, ¿no? Que ya está implementando. Pero si tiene la habilidad y tiene el apoyo del director, puede implementar en todas las áreas. Pero la que se va a evaluar es comunicación y matemática. Mire usted, yo lo tengo claro en el sentido siguiente, de que el plan de mejora va a estar inserto en todo mi proceso de trabajo con los estudiantes. Lo que queremos es mejorar la práctica pedagógica. Y, por ejemplo, si yo antes hacía la parte de lo que es leer textos escritos en su lengua materna, por ejemplo, con hojas policopiadas, esa era mi estrategia. Ahora lo que voy a hacer es insertar estrategias nuevas que van a ayudar mi práctica pedagógica. Entonces, el plan de mejora no está tanto hablando de lo que le vas a dar al niño, sino cómo le vas a entregar. Entonces, eso puede ir a la par, porque ahí es para el trabajo para el docente. Por eso este es un trabajo de investigación, acción en sí, ¿no? Entonces, no sé por qué los colegas están pensando que el plan de mejora es una temática muy aparte que yo voy a darle al alumno. No, esas son nuestras nuevas estrategias. Nosotros nos vamos a autoevaluar y vamos a proponer nuevas estrategias a nosotros mismos, a nuestra práctica pedagógica, que va a ir inserto en todo el proceso, tanto desde las 6 horas de clase que tengamos o las horas que nos tengan, ¿no? en nuestra carga horaria. Entonces, eso hay que tenerlo un poco claro. Sí, maestro, gracias por la aclaración que está realizando, ¿no?
Dicho de otra manera, queremos mejorar nuestra práctica pedagógica. Eso es nuestro asunto principal, ¿no? Y para mejorar nuestra práctica pedagógica, tenemos que hacer algunos cambios en nuestra forma de enseñar, en el manejo de las estrategias que tenemos, o también en el uso de los materiales y recursos que existen en nuestra institución educativa y en el que existe en nuestra comunidad. Muchas veces enseñamos, pero no usamos materiales, ¿no? Entonces, estamos trabajando tal vez directo desde el cuaderno de trabajo, o ahora que son cuadernillos del ministerio, pero no se está complementando con el uso de materiales que existen, ¿no? Entonces tenemos por los dos vertientes, uno por los recursos y el otro por las estrategias. Lo que queremos es mejorar nuestra práctica pedagógica, y a consecuencia de la mejora de nuestra práctica pedagógica, nuestros estudiantes van a aprender, van a lograr aprendizajes significativos. Y también indicarles, antes que me olvide, esto del trabajo, la aplicación de los planes de mejora debe insertarse en los documentos institucionales de gestión, en el PI, en el PAD, en el reglamento interno, en el plan de monitoreo. Es a nivel de institución. Y a nivel de aula debe estar inmerso en la programación anual, en las unidades didácticas o experiencias de aprendizaje y en las sesiones de aprendizaje. Entonces, de tal manera que el uso, la ejercitación o la implementación de los planes de mejora se convierta en una política institucional. ¿Ya? Entonces, eso es la mirada que debemos dar a estos planes de mejora. El refuerzo escolar, como dice su propio nombre, es para reforzar, ¿ya? Para reforzar aquello que está débil. En nuestra casa, por ejemplo, algo está, la madera de un techo está rompiéndose, o algo está débil, lo reforzamos, ¿no? Eso es más o menos el plan de refuerzo, o lo que el ministerio dice: vas a reforzar a los estudiantes que no han asistido, que no se han conectado durante la pandemia. Es como no han asistido a las clases virtuales, entonces ellos tienen dificultad. Para que se nivele con los otros estudiantes, tienes que brindarle un proceso de reforzamiento. El plan de mejora es para yo mejorar mi enseñanza durante la clase que yo trabajo con los niños. Ya, eso es el plan de mejora, para mejorar los aprendizajes. El refuerzo es para atender una situación específica. Por esto dice: identifica cuáles son los niños que necesitan refuerzo.